Bien, doctor Salazar, entonces nosotros también, la presidencia va a pedir informes, ¿no?, tanto a Consucode e igualmente también al tribunal. Luego tiene la palabra el congresista Juan Carlos Seguren. Gracias, presidenta. Saludar al señor Ricardo Salazar. Efectivamente, creo que hacemos mal en la comisión de citar a exfuncionarios sin el detalle de la información que les vamos a requerir, porque obviamente los exfuncionarios de cualquier institución del Estado no se van a sus casas o a sus actividades privadas llevando pues los archivos de las instituciones, ¿no? Entonces, señora presidenta, como autocrítica de todos nosotros, tenemos que saber qué se pide a cada quien y en todo caso pedirlo con el detalle necesario para que vengan preparados al respecto, porque entendemos perfectamente al señor Salazar. En los dos temas específicos no tiene la documentación, no ha podido realizar el análisis y mal nos puede explicar el tema. Yendo a la materia, tenemos que entender, y acá una pregunta al señor Salazar, que en el tema de fondo, que es el que fundamentalmente nos compete, que es el vinculado a las concesiones, sí estaban válidamente facultados a contratar con el Estado, las empresas, el largo listado. Ello no dependía de la presidencia, sino de la gerencia de Registro Nacional. En consecuencia, el presidente no tenía la información, si válidamente estaban autorizados o no, y esa es la información que ha pedido a Consucode actualmente. Entonces, señora presidenta, creo que mucho más efectivos vamos a ser nosotros como Comisión del Congreso de solicitar la información y nos las van a atender con mayor celeridad a que la solicite el señor Salazar. Entonces sería bueno que nosotros pidamos si de acuerdo a registro en ese momento esas empresas estaban impedidas o no de contratar. En segundo lugar, debemos entender, creo, y si no, corríjame, señor Salazar, que su intervención solo es una instancia, una segunda instancia, que en este caso o en estos casos no hubo requerimiento para su participación, porque no se produjo una apelación al respecto para que llegue a usted. Entonces, tendríamos que entender, salvo que nos informe que no estaban válidamente facultados, que estaban facultados en ese momento para contratar. ¿Ok? Perfecto. En el tema puntual de los ejemplos que se han señalado ya, de que es un tema colateral, no es parte de, llamémosles de la parte principal de los concesionarios, en el tema de los supervisores, Un dato importante que es, y aprovecho la presencia del señor Ricardo Salazar para que nos explique, porque conocemos de su trayectoria y la imagen bien ganada de su expertise en temas administrativos, en procedimiento administrativo. Y la pregunta es, ¿las denuncias de un ciudadano, como es materia del caso, son suficientes para paralizar un procedimiento o instaurar uno, o aperturar uno? O en este caso, como normalmente se produce, lo que interesa fundamentalmente no es la denuncia, porque cualquiera puede denunciar, sino lo que importa es cómo se resuelve y si ésta termina consentida o no. Entonces lo importante no son las denuncias, las cuales llegan a todas las instituciones del Estado como nos pueden llegar a nosotros en el Congreso. Lo importante es cómo se resuelven. Y en función a cómo se resuelven, terminan siendo impedidos o no impedidos de contratar con el Estado. Quisiéramos su opinión al respecto. Gracias. Gracias, congresista. Señor Salazar. Muchas gracias. Bien, en cuanto a la competencia, reafirmar que la presidencia tenía respecto de los temas registrales exclusivamente competencia en segunda instancia si hubiera apelación. Respecto al pronunciamiento de primera instancia en cuanto a la inscripción, eso le compete exclusivamente a la gerencia de registros a través de la subgerencia correspondiente.
En ese sentido, dar cuenta del razonamiento seguido de los factores considerados para resolver es competencia de quien emitió el acto específico. En cuanto a al trámite de las denuncias en general, la Ley de Procedimiento Administrativo General establece una regla en virtud de la cual cualquier ciudadano puede presentar una denuncia cuando toma conocimiento de alguna presunta infracción. La entidad administrativa, a través del órgano competente según su reglamento de organización y funciones, es la encargada de efectuar las indagaciones preliminares. Si es que encuentra indicios que le dan verosimilitud, es decir, aproximaciones o algunos datos indiciarios de una eventual infracción, de oficio tendrá que iniciar un procedimiento de investigación, que eventualmente puede redundar en una anulación, por ejemplo, registral, o eventualmente en la iniciación de un procedimiento sancionador. Esa es la ruta que tiene que seguirse conforme a la legislación. En el caso nuestro, por ejemplo, el caso que nos ocupa, cuando una persona presenta alguna denuncia, como el caso del ejemplo que de manera ilustrativa se ha hecho llegar, el área correspondiente de Consucode, y entonces había un área que se denomina de monitoreo, y tramitaba las denuncias que se presentaran sobre los temas. O en su caso también la misma oficina de registros, también la misma gerencia de registros también tramitaba las denuncias que se pudieran presentar. En la eventualidad de que se detectara alguna presunta irregularidad, la misma gerencia era la que se encargaba de emitir el pronunciamiento correspondiente. Esa es la figura. Ahora, cuando se confirmaba algún caso en particular, esto era elevado para ser remitido al tribunal a efectos de que proceda a la sanción correspondiente. Gracias, doctor Salazar. Congresista Juan Carlos Seguri. Gracias. Para ilustrarnos en relación al caso planteado por el congresista Reyardo, estamos hablando de que un tercero hace una denuncia señalando que uno de los contratantes no tiene licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Esa más o menos es la figura, no tiene licencia de funcionamiento. Para, en este caso con Consucode, que exista la denuncia implica que, si resulta más o menos verosímil, hace una indagación, una investigación, un análisis al respecto. Ahora, si esta resolución, a través de la cual aparentemente señala que no tiene licencia de funcionamiento, pero si esta resolución del municipio termina cayéndose administrativamente hablando, es decir, se reconoce que sí había domicilio y que había un error administrativo por parte del municipio, obviamente la denuncia no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Que entiendo es el caso. En su momento no se tenía aparentemente, de acuerdo a la denuncia, no había la formalidad de la licencia de funcionamiento, pero más adelante se convalida y se otorga la licencia pertinente. Gracias. Una aclaración desde el punto de vista legal, que no es específicamente el caso necesariamente, pero que sería bueno al acceder al expediente poder confirmar o no. Se trata de lo siguiente: el plazo que tiene un órgano para declarar la nulidad de una inscripción, por ejemplo, es algo más de un año. Transcurrido ese lapso, ya por sí mismo no puede declarar nulidad. Lo que tiene que hacer es ir a una acción contencioso administrativa al Poder Judicial. Y solo después de ello, si el Poder Judicial confirma, ahí se podrá iniciar los procedimientos sancionadores u otros. En ese sentido, habría que ver en este caso en particular cuál ha sido el momento en que se ha producido esa resolución. Por eso yo solicito ver a detalle el expediente a efecto de determinar cuál sería el sentido de la resolución. Yo sí, en ese sentido que quisiera reiterar, no tengo información en este momento porque se me ha invitado para saber si es que las empresas estaban o no bien inscritas. Eso yo lo estoy tramitando para recibir una declaración oficial del organismo competente, que es Consucode. Las preguntas adicionales que se están presentando obedecen a casos muy concretos, respecto de los cuales no tengo información alguna. En ese sentido, pediría que o directamente se pida a Consucode o
por mi parte también pedirlo a efectos de hacerles conocer cuál es la situación específica. Muy bien, doctor Salazar. Congresista Renzo Rayardo. Gracias, presidenta.